Gracias a todas y todos por estar presentes. Gracias a Rodolfo y a Eduardo por la participación en este panel. Yo lo que quería, más que hacer una presentación de lo dicho, porque creo que es mucho y muy bueno lo que Rodolfo y Eduardo nos compartieron, es inscribir un poco este debate en las estrategias y en las acciones de nuestro departamento, el Departamento de Economía y Administración, a lo largo de este año, para trabajar esta cuestión, para trabajar los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular dentro de esos derechos, la universidad como derechos. Y en ese sentido tratar de hacer un puente entre estos debates y estas reflexiones para pensarlo en términos dialógicos, y también para dar un espacio después para el debate, en relación a, cuáles nuestras tareas como estudiantes del Departamento de Economía y Administración, como docentes, como trabajadores del Departamento de Economía y Administración, como funcionarios, autoridades a los que nos compete, en relación a esta cuestión que está en debate. ¿Y por qué nos incumbe? ¿Por qué no es un tema de otros? ¿Por qué no es un tema de las ciencias sociales, por decirlo así, o de las ciencias humanas, donde muchas veces estos debates forman parte de esas disciplinas, ¿no? ¿Y por qué, por lo tanto, los derechos humanos, y en particular los derechos económicos, sociales y culturales, son parte de la formación, de la acción y de la construcción de conocimientos y la vinculación de la universidad con las necesidades de su comunidad? En el caso de las facultades o los departamentos de Economía y Administración, porque quiero decir que no es muy común que sea parte de la agenda y de una agenda estratégica transversal, porque también señalar que para este encuentro hemos organizado esta actividad en el marco de los 100 años de la reforma universitaria, que es algo que va a estar presente a lo largo de todo el año, reflexiones, debates como estos. En particular los invitamos para dos actividades próximas que se hacen el miércoles 25 de abril, el Cine Debate, Educación Superior y Participación Estudiantil en la Historia Argentina, reivindicando nuestra identidad, que se va a proyectar un film y se va a debatir ese film en torno a algo que nos decía Eduardo, ¿no? La participación estudiantil como derecho, ¿no? Como construcción democrática, porque estamos aquí congregados y debatiendo esto, porque hace 100 años estudiantes, como la mayoría de ustedes, jóvenes, decidieron decir no a un tipo de universidad, y desde ahí se abrió un antes y un después en la construcción, un antes y un después que no es que terminó, que seguimos construyéndola, como nos decía Eduardo y Rodolfo. Y otra actividad que se realiza es el miércoles 2 de mayo, el Foro Debate Universidades y Derechos, ¿qué universidad queremos construir? Y también ahí participan estudiantes, graduados, docentes y trabajadores de administración y servicio de la universidad, ¿no? Esta actividad, desde el Departamento de Economía y Administración, la organizamos como parte de un ciclo, de ese ciclo, que vamos a tener dos mojones importantes, además de este que estamos compartiendo, como decía, el 25 de abril y el 2 de mayo a la tarde, a las 18 horas. Pero que a lo largo de todo el año vamos a tener coloquios, encuentros, debates. Entre otros casos va a estar el amigo de Eduardo, Diego Tatián, visitándonos y debatiendo sobre estas cuestiones. Y en ese marco, desde el Departamento de Economía y Administración, tomamos esto como un foro institucional de debate académico, FIDA le ponemos por una sigla, que implica que cada año queremos trabajar un debate académico y abrirlo a la comunidad universitaria, de los docentes, los estudiantes, los graduados, los trabajadores y a la comunidad en general, ejes. En particular, este eje de este año es la educación superior como un derecho en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso quería hacer algunas puntualizaciones a partir de los planteos que nos hicieron Rodolfo y Eduardo. En esa agenda, porque esto es parte de una agenda de trabajo, una agenda de la comunidad universitaria del Departamento de Economía y Administración, y en particular de
algunas carreras con las cuales hemos decidido avanzar en esta etapa fuertemente, que son el ciclo introductorio. Muchos estudiantes de aquí, docentes, son del ciclo introductorio, y los ciclos iniciales. Como saben, los ciclos iniciales en nuestra universidad son o los diplomas, en nuestro caso el diploma de Economía y Administración. Muchas de ustedes, estudiantes, van a seguir después del ciclo introductorio un diploma de Economía y Administración, y luego el ciclo superior de las carreras. Bueno, está coorganizado conjuntamente por el ciclo introductorio, los coordinadores, las coordinadoras del ciclo introductorio, el diploma de Economía y Administración, la dirección del diploma, y las direcciones de las tecnicaturas, porque aquellos que después del ciclo introductorio no siguen el diploma, siguen las tecnicaturas, ¿no? Las tecnicaturas universitarias en gestión de pyme, las tecnicaturas universitarias en economía social y solidaria, y la tecnicatura universitaria en gestión universitaria, que se abre por primera vez este año y está dirigida a los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Y ahí ya empiezo a tomar unos temas de agenda, porque si hay algo en esta idea de sujeto de derechos que nos decía Eduardo, es que los sujetos de derechos de la universidad, en este caso el derecho a la universidad, son el conjunto de los estudiantes, y esos estudiantes son fundamentalmente jóvenes, pero también tenemos en nuestra comunidad universitaria, tanto en la educación presencial como en la educación virtual, adultos, jefes de familia, trabajadores, mujeres, fundamentalmente, que además de su tarea de trabajo muchas veces fuera del hogar, tienen la doble tarea, como dicen las economistas feministas, en el hogar, ¿no? Entonces, como primer punto, lo que quisiera decir, ¿qué tarea nos corresponde a la comunidad universitaria del departamento en estas puntas de cuestiones que nos planteaban Rodolfo y Eduardo? En primer lugar, hay algo claro, que es el debate sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La formación en derechos económicos, sociales y culturales. Es parte específica de nuestras disciplinas discutir esto. Y mucho se ha dicho recién, en particular en torno a la educación. Rodolfo nos planteaba un debate muy importante acerca de qué son los bienes públicos. Es un tema que está presente en toda la formación que tenemos en economía, ¿no? La distinción entre bienes públicos y bienes privados, y plantea cómo la definición neoclásica de bienes públicos es limitada para entender esta idea que la CRES de 2008 habla de bien público y social. No casualmente se le agregó, desde mi punto de vista, la palabra social, para enfatizar esto que Rodolfo nos traía y que en algunos casos se viene conceptualizando, tematizando como bienes comunes. Algo que muchas veces no entra en la agenda de formación de las carreras de economía. Pero bienes comunes es una conceptualización que se viene desarrollando en distintas corrientes del pensamiento, para tematizar justamente esta idea que no solamente hay bienes privados o bienes públicos en un sentido convencional, individual, sino que hay bienes comunes que son bienes de todas y todos, y además son bienes no solo de la humanidad, sino que son bienes de la vida, ¿no? Y esto nos decía Eduardo acerca de la tematización de los derechos de la naturaleza, del buen vivir en América Latina, como planteamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la formación de los economistas, de los contadores, de los administradores, de los gestores en las distintas disciplinas que tenemos en el Departamento de Economía y Administración, el enfoque de derechos es fundamental y tiene que ser parte transversal de nuestras formaciones. Y eso es lo que estamos haciendo, empezando por el ciclo introductorio, el diploma y las tecnicaturas. Empezar a tematizar qué nos involucra en estas disciplinas enfoques de derechos. Una primera cuestión, como nos decía Rodolfo, es el debate sobre los bienes, los tipos de bienes, las tipologías de bienes. No voy a insistir sobre eso, pero es una agenda de trabajo para seguir profundizando en esa idea. Una segunda cuestión que quería traer tiene que ver con esto de derechos, porque cuando Eduardo nos leía memorizaba parte del Manifiesto Liminar, hablaba de esta idea de hombres libres de Américas, hombres de una república libre, ¿no? Hoy, como parte de enfoque de derechos, no hablaríamos solo de hombres, o sería un debate hablar solo de hombres, ¿no?
De hecho, muchos de nosotros utilizamos la idea del todas y todos como una idea de empezar a abrir ese juego por lo que implica los derechos en torno a los derechos identitarios, en torno a la identidad sexual, y que en Argentina hemos avanzado mucho, pero por lo que significa, y para esto, por ejemplo, un enfoque de género en economía. Y eso es fundamental, y eso es enfoque de derecho. De hecho, el aporte sustancial de las economistas feministas ha sido dar lugar, visibilidad, debate, a algo que aparece completamente invisibilizado en la teoría económica muchas veces. Por ejemplo, la economía doméstica y cómo son las cargas en esa economía doméstica y cómo eso forma parte de la economía. No es algo que no está en el marco de la economía. No hay solamente economía de mercado, ¿no? Nos dicen las economistas feministas. Hoy, reactualizando el discurso del manifiesto de Liminar, podríamos también agregar ahí, y tendríamos que ver cómo lo trabajamos y los debatimos en nuestras materias, este enfoque de derecho que está hecho por economistas brillantes, por muy buenas, muy reconocidas. Y hay una serie de actividades que organizamos del Departamento de Economía y Administración en esta temática y que invitamos a las y los estudiantes y los docentes, las y los docentes, a trabajar sobre eso. Entonces, una segunda cuestión, además de en esta primera dimensión que quiero tomar, que es cómo tomamos esto como parte de nuestros contenidos, como parte de nuestro enfoque de derecho en economía de administración. Una primera cuestión, decía, era lo de bien público, bien privado, bien común, bienes comunes, bien público y social. Una segunda cuestión tiene que ver con esto, con enfoque de derechos, implica también enfoque de género en economía de administración. Una tercera cuestión que quería traer tiene que ver con algo que también nos traía Eduardo, que el debate en torno a estos enfoques implican disputas. No es que pensar la universidad y plantear una universidad como derecho y como bien público social es simplemente un planteo, y él nos ha trabajado muy bien, que hagamos como una idea aislada o suelta, sino que implica una acción, una definición en la acción, pero también un debate político, porque hay otras concepciones de la universidad. Por ejemplo, en América Latina, en muchos países, la educación pública, la educación universitaria, la educación superior, no es un derecho, no está garantizada como un derecho. De hecho, hemos visto en los últimos años movimientos estudiantiles que, de la misma forma que el movimiento del 18 generó toda una serie de protestas y luchas sociales, movimientos estudiantiles que se enfrentaron en torno a el arancelamiento de la universidad y a la no existencia de la garantía de derecho por parte de esos estados. El caso más notorio seguramente es de nuestro país hermano Chile, pero tenemos en América Latina muchísimos países que no está garantizada la educación pública como un derecho, ni siquiera al nivel del acceso, como os decía, no es solamente el acceso, pero ni siquiera al nivel del acceso. Quienes conocemos un poco de la realidad de países de América Latina como Perú, por ejemplo, donde se dio un proceso muy fuerte desde los años 90 para acá, de privatización y mercantilización de la educación superior. Y aparecieron nuevas universidades muy dudosas en su calidad, que cobran tasas que son muy onerosas para los sectores populares, y los estudiantes, las jóvenes y jóvenes como ustedes, que son trabajadores o hijos de trabajadores, como sucede en la mayoría de nuestras universidades, como nuestra Universidad de Quilmes, quedan con endeudamientos de por vida. Y eso es también plantear la educación como derecho. La educación superior, en este caso, implica hacernos cargo, ser conscientes que es una disputa de política en un sentido de derechos y en un sentido político, como nos traía Rodolfo y Eduardo. Y en ese punto, creo que es muy importante la discusión en torno a distintos modelos de país, que eso es parte de lo que formamos también, de distintos modelos de desarrollo. Eso es parte de lo que formamos en economía de administración. Un debate sobre los distintos modelos de desarrollo. Podemos hablar mucho de los distintos modelos. Eduardo nos traía para trabajar este tema por lo menos dos grandes posicionamientos. Un posicionamiento vinculado al liberalismo histórico o al neoliberalismo,
lo mismo que nos decía Rodolfo cuando cambia la frase de Roca, y un posicionamiento vinculado a la democratización popular, a proyectos nacionales y populares de América Latina. Bueno, esa es la disputa que también estamos, y el Departamento de Economía y Administración tenemos mucho que decir en torno a eso, porque eso involucra a formas de integrar el conocimiento y la ciencia como parte de un derecho de la sociedad, a pensar las formas de inserción internacional de nuestra economía, tan importante para carreras como comercio internacional como tenemos, a pensar cómo tenemos distintas realidades productivas y de unidades productivas y necesitamos formar en ese sentido también de forma diferenciada, no solamente con los manuales que nos vienen del primer mundo dirigidos a las grandes empresas, sino a nuestros pequeños emprendimientos, a nuestras pequeñas empresas de nuestros territorios, etc. Y lo último que quería decir en torno a este primer tema relacionado al cómo plantear enfoque de derecho en nuestras carreras, tiene que ver con algo que también me parece muy importante, que salió, que lo que puso en juego la reforma del 18, el movimiento estudiantil de la reforma del 18, fue las formas de gobierno universitario, entre otras cuestiones. Y de hecho, todos los que pasan por el ciclo introductorio, tenemos el TBU donde vemos formas de gobierno universitario, pero eso implica cómo asumir la participación como un derecho, como estudiantes, como docentes, como graduados de nuestra universidad. ¿Y qué implica continuar ese proceso de democratización? Porque si hay algo que también hemos aprendido a lo largo de la historia de esta construcción de derechos, es que no hay un punto de llegada, como nos decía Eduardo, hay el derecho, esta cuestión de este enfoque de derecho implica de alguna forma justamente ir a buscar, luchar por lo que no hay, por lo que no se tiene aún, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que garantizarlo, hay que lograrlo, no es solamente una discusión abstracta. Y en ese sentido nosotros hemos avanzado mucho en términos de la educación como un derecho, la educación superior como derecho, pero sin duda estamos en un contexto de amenazas, de fuertes amenazas a eso. Baste nomás ver qué está pasando con el presupuesto universitario este año, el año pasado, donde tenemos serios recortes reales en el presupuesto universitario de todas las universidades públicas. En muchos casos, muchas veces eso no nos llega a nosotros directamente como estudiantes, como docentes, en algunas universidades, porque hacemos ingentes esfuerzos para tratar de seguir sosteniendo a la universidad como un derecho en sus funciones sustantivas de investigación, docencia y extensión, como pasa en nuestra universidad y en muchas universidades. Pero hay muchas universidades que han tenido que declarar la emergencia presupuestaria en los últimos años. ¿Y eso qué implica? Menos recursos para investigación, menos recursos para becas, menos recursos para todo lo que tiene que ver con desarrollo y vinculación con el medio. Y a su vez implica también una situación conflictiva en torno a los salarios docentes. Y esto es otra de las cuestiones que estamos atravesando. La semana pasada venimos de una primer medida de lucha de este año del conflicto docente universitario en torno a reclamar por algo que corresponde a los derechos de los trabajadores, que es un salario acorde al aumento de los precios, que pasa en otros sectores de trabajadores, en particular de la educación. Bueno, ahí también tenemos una agenda común para que esto no sea solamente una reivindicación de los docentes universitarios, sino una reivindicación de toda la comunidad universitaria en torno a defender la universidad como un derecho en un contexto que está amenazada por un proceso de desfinanciamiento de la universidad pública. Y esto también tiene que ser parte de nuestras aulas, esto es parte de nuestra formación como estudiantes de carrera de Economía y Administración, porque justamente hace a lo que tiene que ver con el financiamiento para eso que hemos llamado bienes públicos y sociales. Primer tema entonces que me parece importante como para trabajar como agenda, lo que tiene que ver con enfoque de derechos y particularmente derechos económicos, sociales y culturales en nuestras carreras y particularmente empezando por el ciclo introductorio, por el diploma y por las tecnicaturas. Segunda cuestión, me parece también muy importante que nos traían Rodolfo y Eduardo y en particular en la última argumentación de Eduardo, que es qué significa la educación superior como un derecho más allá del acceso. Nosotros tenemos realmente un sistema universitario en Argentina que ha logrado
ampliar sustantivamente el acceso universitario. En nuestra universidad, según los datos que tenemos, aproximadamente 2/3 de los estudiantes que ingresan a la universidad, de ustedes, que ingresan a la universidad, son primera generación universitaria, y eso que somos una universidad creada a mitad de los 90. Las universidades más cercanas, como la Universidad Jaureche o la Universidad de Avellaneda, tienen cerca del 90% de primera generación universitaria. Y lo que nos planteaba Eduardo ahí es un gran desafío, ya no en torno al debate, el enfoque de derecho puesto como debate en nuestra formación, en este caso en Economía y Administración, no solo de reivindicar la lucha social en torno a derechos cuando hay desfinanciamiento del Estado y trabajar eso, sino también cómo trabajamos al interior de la universidad, lo que tiene que ver, él nos decía, con, además del acceso, garantizar el avance, el aprendizaje, la continuidad de estudios y, en última instancia, la graduación en tiempos razonables. Bueno, esta es la segunda agenda que proponemos para el departamento este año. Por eso hemos empezado por el ciclo inicial, por el ciclo introductorio y los ciclos iniciales, los diplomas y las tecnicaturas, porque es claro, es sabido que en las universidades es en estos primeros ciclos donde existe el mayor desgranamiento. Y además, lo que nos decía Eduardo acerca del escándalo que significa que se gradúen los ricos y no los pobres es una exageración. Mayoritariamente hay una tasa de graduación mucho mayor en estudiantes provenientes de familia de mejores niveles de ingreso o con más antecedentes en términos de formación universitaria en su familia que en las familias que en los estudiantes que vienen de familias, por ejemplo, de primera generación universitaria. Esto que implica redoblar los esfuerzos como comunidad universitaria. Y ese redoblar los esfuerzos, desde nuestro punto de vista, y esa es la agenda que también convocamos a los docentes y a los estudiantes, obviamente, a reclamar por ese derecho, a ser sujeto de ese derecho, en torno a estrategias pedagógicas y de acompañamiento que nos permitan mejorar esos índices de continuidad de estudios y de achicamiento de la temporalidad en la cursada. No porque eso sea algo mágico o se pueda resolver en un instante, sino porque, como nos decía Eduardo, nos hacemos cargo como universidad de apuntalar la universidad como un derecho y en ese sentido también trabajamos pensándonos como parte del sistema educativo. Eso implica también trabajar estrategias de vinculación con la escuela media. Nosotros tenemos, por ejemplo, una escuela media técnica y estamos desde el departamento articulando con esa escuela media. Y desde el mismo tiempo tenemos desde Secretaría Académica un proyecto de articulación con varias escuelas públicas medias de nuestro territorio, ese proyecto Nexo. Bueno, básicamente la convocatoria en este punto es, en primer lugar, a trabajar estrategias pedagógicas y de acompañamiento a través del programa de tutorías y de otras iniciativas que podamos pensar para acompañar, para mejorar los indicadores y los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes en sus primeros ciclos. Este es un compromiso de trabajo para empezar desde este encuentro. Y eso lo vamos a trabajar con los distintos equipos de coordinación y con los docentes que están muy predispuestos a avanzar en esta misma dirección. Una segunda línea es que necesitamos indicadores también para eso. Necesitamos saber cómo están nuestras graduaciones, nuestros procesos de aprendizaje, la temporalidad de estudios. Y en ese sentido también vamos a darnos una línea de trabajo con todas las carreras para ir avanzando en indicadores educativos de tasa de desgranamiento, tasa de retención, tasa de graduación, etc. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Este coloquio inaugura una agenda de trabajo que implica ese derecho también responsabilidades. Y con esto concluyo. ¿Por qué ese derecho implica responsabilidades? Porque esas responsabilidades en primer lugar tienen que ser del Estado Nacional. En el caso nuestro somos universidades nacionales. Garantizando efectivamente ese derecho a través, por lo menos, del financiamiento público y a través de programas que impulsen esa construcción y esa ampliación de derechos. Estamos seriamente amenazados en este contexto y seguramente vamos a tener una agenda a lo largo de todo el año que va a ser una agenda de reivindicación y lucha por ese derecho,
que va a haber manifestaciones, que va a haber actos, y eso es parte también de la construcción que tenemos que hacer, que va a haber pronunciamientos de nuestros cuerpos colegiados. Implica la participación activa de la comunidad universitaria, la participación de los docentes y los estudiantes en defensa de ese derecho. Segunda cuestión, en cuanto a responsabilidad, la responsabilidad institucional como universidad. Y en ese sentido estamos haciendo mucho, pero tenemos mucho que mejorar. Y parte de esta agenda institucional que proponemos el Departamento de Economía y Administración va en esa responsabilidad institucional del departamento. Pero tercera cuestión, dos responsabilidades más. La de los estudiantes, la de ustedes, para luchar, así como lucharon los estudiantes del 18, por garantizar este derecho. Y allí donde no se da ese derecho, donde no se garantiza derecho, donde ese derecho está amenazado, por participar activamente para que se garantice ese derecho. Y esto es también una convocatoria y una responsabilidad. Ser sujeto de derecho también implica ser un actor en la construcción de esos derechos. Y al mismo tiempo es una responsabilidad también lo que implica en torno al esfuerzo propio en este contexto. En un contexto donde hay una institución educativa que genera iniciativas para garantizar ese derecho. Y por último, la responsabilidad de todas y todos nosotros que somos docentes. Los trabajadores de la universidad, como todos los trabajadores, tenemos un derecho básico, es el derecho al trabajo y el derecho de los trabajadores. Eso es parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido somos trabajadores con derechos. Y parte de nuestra agenda de reivindicación, que va a seguir durante todo el año, tiene que ver con esos derechos. El derecho, por ejemplo, a un salario digno. Pero al mismo tiempo, en nuestro caso particular, somos trabajadores de derechos. Eso implica que tenemos una responsabilidad como trabajadores para garantizar derechos. Y en este caso, para garantizar el derecho a la universidad. Y como trabajadores de derechos, eso nos implica también responsabilidades, al mismo tiempo que como trabajadores con derechos somos sujetos de derechos. Esta es la agenda que hemos propuesto para este año. Agradecemos particularmente a Rodolfo y a Eduardo que tan sabiamente nos abrieron una serie de disparadores para debatir, y los invitamos a todos y todas ahora a poder debatir un rato a partir de todo lo que se ha presentado, por unos minutos más, y en todo caso a la serie de actividades que vamos a estar organizando durante todo este año desde la universidad y desde el departamento. Muchas gracias.